Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Venga, vamos, que estamos aquí a tope con la review fantasma. Y tenéis que recordar una cosa, que el Javier Orgaz la lleva aquí. La lleva aquí. Aquí sí que puedo hacerlo porque esto estira. Muy rica. Riquísima. ¡Qué sala que eres! Esto es para la miniatura. Bueno, señoras y señores, 1,000,000 Parfum. Venga, que estamos hablando de una fragancia que tiene un precio, bueno, contenido, vamos a hablar así, y que dura muchas horas. Señoras y señores, dentro vídeo. Bueno, pues dos perfumistas para hacer esta Parfum 1,000,000, gran clásico, y por la parte que le toca, y evidentemente top ventas, allá donde fuere y allá de los mares, todo Cristo bendito con su 1,000,000, todo poligonero, en todo poligonero tiene que tener su 1,000,000, y todo poligonero a tope con su 1,000,000 porque da mucho resultado y a las titis se las llevan de calle, y todo el mundo 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000. Bueno, pues aquí tenemos una edición más de la 1,000,000 que vende botellas como si fuesen tomates en la lonja del mercado de tu pueblo. O sea, una barbaridad. Y yo que me alegro, por supuesto, porque la economía hay que activarla, hay que activarla, hay que activarla. Pero al pan pan y al vino vino. La 1,000,000 es una fragancia poligonera. Lo siento, ahí estamos. Es una fragancia muy poligonera, es lo que hay. Y toca bailar siempre con la más fea. Ahora me caerá Orgaz, no sé qué. Me da igual, me la pela. Venga, vamos a lo que vamos. Y lo que vamos son las notas. Para empezar y quitarme de en medio todo el tema del noterío. Y me tengo que quitar las gafas porque no leo. Soy una anciana venerable. Nardos, sal, ámbar gris, notas solares, aceite de monoy, cuero, cachemira, pino y ládano en esta fragancia Parfum de 1,000,000. Bueno, pues es una fragancia que para empezar sí que tenemos 2 metros de estéreo, 2 metros de proyección aproximadamente durante una hora. Que esta fragancia dura más de 10 horas, que la vais a disfrutar, la verdad, para los amantes de esta esencia, de esta fragancia, de este parfum, la vais a disfrutar a tope, de verdad, lo digo en serio, o sea, es que lo vais a vivir mucho. Yo entiendo que es que está ultra masificado. Sí que tiene matices distintos, ¿vale? Porque tiene matices distintos, pero una persona que no entienda no lo va a saber. Si llevas el parfum, el eau de toilette y el eau de toilette, no tiene ni idea. Huele a 1,000,000 y punto. Es que es como tiene que ser. Sí que tenemos supuestamente, pues no, supuestamente no tenemos mucho punch, pero las 1,000,000 siempre han sido titánicas. Han aguantado una barbaridad. Son de máquina, venga, vamos. Tum, 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 tum. Es que es así. O sea, esto es para pegarte fiestorro, pero en plan sudada monumental, que sabes que la llevas y que no se te va a caer ni esto, que te va a aguantar. Esto es tum, 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 tum. Venga, vámonos a una rave. Pues así. Esta es la fragancia del rave perfecta. Se dice así, me parece, ¿no? Bueno, a lo que vamos. Vamos a empezar. Ocasiones especiales, evidentemente. Festera, evidentemente. Y también, por supuesto, pues para el trabajo yo no lo aconsejaría tanto, que tiene mucha potencia y puede marear. Yo sé que hay muchísima gente que nombra 1,000,000 como yo y se le ponen los pelos como escarpias, porque es tan masificada y es tan de top ventas que todo Cristo bendito la lleva. Es como cuando estuvo muy de moda, pues cualquiera de las clásicas que he podido decir a lo largo de estos años en el canal, y vendiéndose así, a tope, a tope, a tope. Ahora parece que está la cosa un poco más calmada, pero la verdad es que sigue siendo uno de los grandes referentes y el top ventas dentro de Paco Rabanne. Es que esto es indiscutible, o sea que no hay más. Bueno, dura más de 10 horas, como he dicho antes, la supera. Y tenemos ya, bueno, en esas 10 horas ya se queda más próxima a piel, pero es plenamente perceptible, 50 centímetros, 1 metrito, tiene una estela y una proyección brutales, ¿vale? Pero esto es también extensible a casi toda la línea por completo, salvo la Lucky, que es más moderada, y es la que realmente a mí me gusta. Todo esto ya me parece de tum, 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 vamos de rave, tum, tum, tum. Así es. Es la típica fragancia del niñato. Niñato poligonero, Vamos juntos,
Y no, esta no es para bailar la conga, ni irte de dancing a bailar bachata, ni nada de esto. No, romantiqueo con esto no vale. Esto es para sudar. Vamos a centrarnos un poco en las notas y efectivamente notas solares, pero quiero que entendáis que la interpretación que se hace de las notas solares es por la cremosidad que tiene y porque dan textura a lo que es un bronceador. Un bronceador de irte a la playa y echarte ahí tu copertone, tu delial, pues esto. Ese es el rollito que lleva, evidentemente cargado de vainilla, por supuesto, que es lo que da más vida y más punch a este tipo de notas. Pero las notas solares siempre es eso, se asocia a estar en la playa tomando el sol. Aquí encontramos también que aparece la nota de sal. Yo no se la encuentro por ningún sitio. La verdad es que si tengo que decir que le encuentro nota más de sal es en la línea de... Creo que las Invictus y las Olympia llevan mucha más sal y ahí sí que se perciben. Aquí se pierde mucho en este dulzor y en este conglomerado también de hierbas, porque lleva hierbajos también a tutiplén. Floral, pero siempre, además, tener en cuenta que es un floral que se ha trabajado desde los dulzores. El aceite de monoy hiper mega dulce y ya por otro lado, y girando la cabeza, tenemos un nardo que ya de por sí es que es hiper mega almizclado y súper dulce en la percepción olfativa que podéis tener. O sea que está cargado de dulzor. Dulzor de almizcles y dulzores absolutamente por todos lados. Lleva ámbar gris reflejado en las notas. Ligeramente terroso, pero además el ámbar gris, si lo podéis percibir, va a ser más de cara al secado. Cuando ya tenéis el secado es cuando vas sintiendo tierra, o tierra floral, porque también se le banea mucho la textura que le han dado al ámbar gris, es mucho más floral, no es una textura tan animálica. Porque lleve ámbar gris no significa que sea animálico y que tenga que oler ahí a bestia parda, muerta, ni nada de esto, todo lo contrario. Aquí están las notas animálicas muy diluidas en cuanto a la percepción floral y la estructura floral que lleva el ámbar gris, pero sigue teniendo una textura terrosa que es plenamente perceptible. Tengo que decir que además esta fragancia gana sobre todo con el secado. Cuando tenemos el secado hecho es cuando esta de aquí empieza a lucirse, ¿vale? Dejando bromas aparte del tema de la poligonería y todo esto, tengo que decir que gana con el secado, gana más elegancia y pues ahí la tenemos. Yo la recomiendo para invierno, ya sabéis que este tipo de fragancias tan sumamente cargadas y potentes las recomiendo para el invierno. Para verano yo otra cosa más ligerica, pues mira, pues si os gustan las 1 Million, pues está la Lucky, que huele perfecta, es mucho más suave y es más veraniega. Esta pues es un punch pam y es muy potente, ¿vale? Los amantes y las amantas de 1 Million se van a volver todo locos comprándola y yo les aplaudiré porque evidentemente tiene su público y Puig sobre todo hará palmas con las orejas, que es lo que falta. Señoras y señores, me parece que ya está todo, pues la estela, la proyección, la duración, versatilidad. Bueno, vamos a traducir esto como que realmente tiene versatilidad, pero es que esto es una bestia parda de noche, esto es muy festivalero. Estas fragancias así, con estas connotaciones 1 Million, son festivaleras, son para salir a romper y que las titis se te echen encima a comerte el cuello, la cabeza y el cuello, mejor dicho. ¿Me entendéis? Esto es así, estas fragancias son destroyer, y además son fragancias que gustan mucho a la mujer, porque tienen ese dulzor. El aceite de monoy está muy bien en esta fragancia, es plenamente perceptible. Creo hasta incluso que está por encima de la nota de nardo. Creo no, está por encima de la nota de nardo porque sale el aceite de monoy y se puede percibir, pero vamos, al tutiplén. Va cargadico de monoy, va cargadico. Lo digo yo, que esta molécula del monoy la conozco sobradísimamente. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Suscribiros al canal, que nos vamos ya a los 50.000. Si no hemos pasado, no creo. Pero bueno, por pedir que no quede. Y ya está, poquitas cosas más. Pues activáis la campanita y todas estas cosas. Y luego venís con el papi Javi, que os va a dar mucho cariño, amor y comprensión. Nos vemos todos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen. Espuma blanca, dorado.